edición de celdas y manejo de filas y columnas. Hola amigos y amigas, vamos a ver una nueva lección de Excel. Vamos a empezar revisando el controlador de relleno para afianzar un poco más este concepto, que es un poco más complejo, y luego continuaremos con opciones de formato. En la lección anterior vimos cómo al rellenar una celda, pues tomaba ciertos valores en el caso que fuera una fórmula. Si es un dato numérico, como hemos visto aquí, por ejemplo, si seleccionamos 2, pues continuaría la cadencia de ese número. Si es 1, 2, pues 3, 4, 5. Bueno, pues eso vamos a ver ahora. Vamos a hacer una fórmula que es multiplicar. Voy a darle a igual para empezar a formular. Multiplicar A2 por B2. Hemos multiplicado es el contenido, el valor que tenga esta celda por el valor que tenga esta celda y nos da 1. ¿Vale? Ahora cuando ponemos el puntero del ratón justo en el cuadradito del controlador de relleno y rellenamos hacia abajo, pues nos va a hacer lo siguiente, que es esta fórmula de aquí. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues aquí lo vemos más claramente, lo he puesto aquí, lo he tecleado para que veamos la fórmula aquí, le he puesto un color y lo he puesto en negrita, ya veremos también cómo se hace todo eso, para que se vea más claro. Bueno, pues cuando aquí yo he hecho la fórmula A2, que es esta A2, es esta celda, por B2, por lo que me da el resultado es un 2, 1 por 2 es 2, ¿no? Este símbolo del asterisco en computación siempre es multiplicar. Si yo arrastro esta celda hacia abajo, va a bajar una fila, porque la columna sigue siendo la misma, sigue siendo la C. En este caso es la C, pero no cambiamos de columna, pero sí cambiamos de fila. Al cambiar de fila, pues fijaros, se recalcula la fórmula y le añade una fila más. Y si bajamos otra más, pues aquí le añade otra fila más, 4. Aquí si bajamos otra vez más, pues añade otra fila, 5, 6, 7. Fijaros que aquí siempre tiene la misma columna, pero lo que cambia es la fila. Vemos aquí que lo está cambiando en la fila. 7, 6, 9, 10, 11. Porque al arrastrar el controlador, depende si movemos, solo podemos mover el controlador o hacia la derecha o hacia abajo, hacia arriba o hacia la izquierda, ¿no? Pero no podemos hacer un relleno a la derecha y hacia abajo, todo completo. Lo podemos hacer en dos partes, primero a la derecha y luego hacia abajo. Ahora lo veremos. Pero lo que quiero que viéramos era eso, ¿no? Que cuando rellenamos con el controlador de relleno, si bajamos una fila, la fórmula se recalcula a una fila más, Y en este caso, fijaros aquí, en esta fórmula, pues lo que movería es una columna a la derecha. Vamos a borrarla, lo voy a hacer de nuevo, pero en este caso es un poquito más compleja. Voy a darle igual y voy a multiplicar 2, que es E3, por 1, que es F. Y en este caso yo he multiplicado este número por este. Pero aquí yo lo que quiero en esta fórmula es que me fije una columna, porque voy a hacer un relleno ahora, tal cual, y fijaros lo que va a pasar. Pues me va a rellenar, me va a seguir multiplicando en esta siguiente celda, como aquí era E3 F2, lo podemos ver aquí, E3 F2, la siguiente, como yo he movido una columna a la derecha, el 2 me lo va a mantener, o sea, no es que me mantenga el 2, sino que no he cambiado de fila, entonces el 3 y el 2 no me lo va a cambiar, que es el dato que hace alusión a la fila, van a seguir siendo lo mismo, 3 y 2, pero en este caso lo ha cambiado en la columna. Como he rellenado hacia la derecha, pues ya no estoy en la columna F, estoy en la columna G. Entonces toda la fórmula se me recalcula y le aumenta una columna más. Si antes la fórmula era E, la siguiente que ponga donde está E es la F. Entonces aquí en la fórmula me pone F. Y si en esta celda teníamos la F, que lo vemos aquí, pues la siguiente tendrá la G. Fijamos que tenemos G. Y así hacia todos, ¿no? Entonces, claro, esta última se me pone N3 o 2, que sería N3, sería esta por O2. Este dato por este, y ya nos daría este. No ha hecho realmente, lo que queremos es que multiplique este siempre por este. En la fórmula esta lo que queremos es que multiplique 1 por 2, 2 por 2, 3 por 2, y que siempre sea el mismo. Entonces tenemos que fijar la columna de la primera celda, que es esta, la tenemos que fijar, la tenemos que dejar absoluta. ¿Cómo lo hacemos? Pues voy a editar haciendo doble clic,
un momentito, doble clic en la celda, y esta es la columna que yo quiero, la E, que sea siempre la misma. Entonces le pongo un dólar delante, le pongo el dólar, y con eso yo lo que voy a conseguir, lo voy a dar intro, es que cuando yo rellene me puede cambiar la fila si bajo hacia abajo, ¿eh? Pero la columna la tengo fijada, ¿eh? Y esa la tengo absoluta, y esa no va a variar. Así que le voy a dar a rellenar, y fijaros, me ha hecho el relleno perfecto, porque ahora ya la E siempre va a ser la misma, y es E, en este caso pues me va cambiando de arriba, o sea, como no cambia de fila, pues la E3 siempre va a ser la misma en todos. E3, 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 porque no he cambiado de fila. Si fijaros, hago aquí hacia abajo, ya me cambia de fila. Sigue siendo la E, pero ahora es 4, ¿eh? Ya hacia atrás para dejar esto. Bueno, pues ese concepto tenemos que tenerlo muy claro, ¿eh? Que cuando rellenamos con el controlador de relleno, toda la fórmula se recalcula, depende para dónde nos movamos. Si es columna a columna, si es fila a fila, pero aumenta una más. Si esto era E, aquí sería F. Y si esta era F, pues aquí sería G. Y aquí igual. Pues si esta era G, pues aquí será H. Y así va aumentando de esta manera. Vamos a ver un ejemplo más complejo. Voy a borrar esto. Voy a hacer que todos estos números se multipliquen. Este por este. Por ejemplo, si estoy aquí, pues multiplique 1 por 4. Si estoy aquí, pues multiplique 5 por 6. ¿Vale? Para eso tengo que deducir cuáles son las columnas y las filas que tengo que bloquear. Primero voy a hacer la primera aquí, la primera fórmula, que es multiplicar esto. Voy a hacer la fórmula, voy a multiplicar B4 por este de aquí, ¿no? Por C3. Entonces me va a dar 1 por 1, 1. Entonces, fijar, si ahora yo arrastro, me va a hacer lo mismo que antes. Pues me va a hacer la operación que no quería. Entonces yo quiero, y si voy hacia abajo, pues me va a hacer lo mismo, ¿eh? Hace una multiplicación con el número anterior. Entonces yo digo, bueno, de esta fórmula, de lo de arriba, ¿qué quiero fijar? Pues quiero que la fila siempre sea la misma. Voy a dar dólar, porque yo quiero que siempre me coja los datos de esta fila. Y en esta otra, en la B, yo quiero que la columna sea siempre la misma, aunque yo arrastre. Entonces le pongo el dólar delante a la columna. Recordamos que hay una tecla que es F4, que hacemos la misma función. Vamos añadiendo en la celda que esté encima del puntero del ratón, le va añadiendo el dólar, o ambas, o a una, o a la fila, o a la columna, ¿eh? Eso lo podemos hacer haciendo clic en la tecla F4, pero también lo podemos hacer manual, como yo he hecho. Y digo, bueno, yo quiero fijar esta columna, que siempre sea la misma, aunque yo haga un relleno. La fórmula ahora mismo, o sea, el resultado de la primera operación es la misma, pero ya si la fórmula tenemos, pues hemos puesto absoluta la fila de la celda C3 y hemos puesto absoluta la columna de la celda B4. Y ahora ya lo que tengo que hacer es rellenar hacia la derecha y luego rellenar hacia abajo. Y ya tenemos lo que queríamos. Fijaros que en cada una de las fórmulas la columna B no cambia, B de la primera celda, y tampoco la fila 3 tampoco cambia, están todas las filas 3, fijaros, siempre, porque la dejo como absoluta, y hago el cálculo que quiero, que es que yo ponga, por ejemplo, 5, yo pongo aquí 5 por 7, 35. Si me pongo aquí 8 por 8, 64. Tengo hecho esta fórmula. Perfecto. Bueno, pues ya hemos visto el controlador de relleno de nuevo, porque es algo que quería revisar. Algo que al principio se nos atasca un poquito y ya lo vamos a ver. Vamos a ver ahora, a revisar otra cosa, que es la edición de la celda. Yo puedo estar encima de una celda, la celda activa. Siempre tenemos aquí un dato que es el nombre de la celda activa, ¿eh? Aquí lo que vamos a ver siempre en la celda activa, podemos ponernos aquí y decirle, bueno, pues yo quiero ir a la celda F3 y le doy a intro y se me va ahí. O esto para desplazarnos a la celda F10.000 y me va a la celda F10.000, ¿vale? O me voy a la F1.
Y también podemos ver o seleccionar un rango. Por ejemplo, yo quiero seleccionar desde E2 hasta O4, ¿no? Esto lo puedo hacer picando y arrastrando. Con esto pues puedo cambiar luego la alineación, el formato de negrita, en fin, puedo interactuar sobre todas estas celdas. Pero fijaros que siempre hay una que está activa, esta celda. Si yo, por ejemplo, quiero editar aquí, hago esta selección de rango que sería E7 a G11, podría empezar a escribir, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí me ha interpretado unas celdas que tienen un formato, pero fijaros, ¿veis cómo salta solo dentro del rango? Y yo solo podría, como tengo seleccionado eso, escribir dentro de este rango porque lo tengo seleccionado. Esto es una forma de editar. Voy a borrar también los formatos. Borrar formatos para que no me pille los formatos, no haya pillado un formato. También puedo seleccionar desde esta celda un rango. Yo puedo decir, bueno, pues yo quiero seleccionar desde E6 hasta, voy a poner aquí, hasta O11, ¿no? Pongo E6 y O11. Ojo, para seleccionar un rango, 2 puntos entre medio. De la celda que está más arriba a la izquierda y la que está más abajo a la derecha. Y le doy a intro y me selecciona ese rango. Y ya luego, bueno, esto es para hacerlo desde aquí, desde esta casilla. Desde aquí puedo pues tener varias, seleccionar o irnos a una celda concreta. Y a la hora de editar, lo que quería también ver es esta fórmula. Ya la tenemos aquí, puedo editarla aquí, fijaros, la fórmula, añadirle algún dato. Y también puedo hacerlo desde la propia celda. Si hago doble clic en la celda, estoy editando la celda. Y el modo de edición me permite pues cambiar, siempre se cambian los dos sitios, en la barra de formulación, en la propia celda. Y fijaros que me anula un montón de herramientas. Cuando estoy editando no puedo ni poner negrita, ni justificar, ni combinar, ni hacer muchas cosas, porque estoy en modo edición. Para salir si por ejemplo yo he hecho una modificación y quiero salir sin modificar, le doy a la tecla escape. También, si estoy aquí en la barra de fórmula y he editado algo y no quiero, al final la modificación que he hecho no me interesa, le doy a la X. Es lo mismo de cancelar. Y si la edición que he hecho, si quiero añadirla, pues le doy a al introducir. Y ya se me introduciría esa modificación que yo haya hecho. También la tecla intro, nos sirve para lo mismo. Editamos, intro, introducimos el dato y escape, tecla escape, nuevamente cancelamos lo que ya hemos editado. Ojo que estemos en modo edición, no tenemos acceso a ciertas herramientas y ya hemos visto, bueno, el modo edición, escape, intro, y podemos editar solo una celda a la vez, la celda que tengamos activa en ese momento. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando yo estoy introduciendo datos, imaginemos que estoy aquí poniendo pues título 1 y le doy al intro. Y fijaros cómo se me ha ido a la siguiente celda. Pues, título 2, fijaros cuando título 2. Cuando ya he metido un dato en una celda, Excel nos replica allí. Solo tenemos que darle a intro ya para poner lo mismo. Eso por si por ejemplo tenemos aquí provincia, pues Sevilla, Córdoba. Si yo ahora empiezo a poner y pongo SE, voy a poner otra vez. ¿Veis cómo se repite? Más de una vez ya ya me lo toma como, o pongo la C de Córdoba, ya he visto que es algo que normalmente se repite y que no tengo ni que teclearlo. Pongo la S nada más y ya me pone Sevilla. Eso lo hace automático, el autocompletar. Y en este caso lo que estamos viendo es que si yo pongo ahora mismo un dato, título 3, y le doy al intro, me va hacia abajo. Bueno, y en algunos casos nos interesará que en vez de irse hacia abajo, pues que vaya a la derecha. Vamos a ver dónde se cambia esto. Le vamos a archivo, opciones, nos aparece esta ventana que tiene muchas opciones de configuración. Y vamos a avanzadas. Y fijaros, aquí pone, después de presionar entrar, mover selección a la dirección, me pone hacia abajo.
Pues yo puedo cambiarlo para que vaya a la derecha, arriba y a la izquierda. Voy a ponerle a la derecha. Y fijaros, en algunos casos, por lo mejor será más cómodo para nosotros, depende de la hoja que estemos usando. Cuando yo pongo aquí título 1, que en vez de irse hacia abajo, pues se me vaya a la derecha. Entonces no tengo que estar con el ratón moviéndola aquí para poner el título 3, el título 4, sino que tal como lo pongo, le doy al intro y no tengo que tocar el ratón. Eso lo podemos hacer. Voy a quitarlo y a verlo como estaba. Desde archivo, opciones, avanzadas. Lo pongo por ejemplo ahora que vaya hacia abajo, que es el predeterminado. Otra opción que tenemos de edición. Ahora vamos a ver también cómo un poquito más avanzado el tema de ancho de columna y ancho de fila. Y vamos a verlo. Vimos que se podía cambiar el ancho de una columna. Nos ponemos en la intersección entre una y otra y lo podemos cambiar manualmente. El número que vemos arriba, en el tooltip este que vemos arriba, pone ancho 10,78. El ancho predeterminado es 10,74 y luego también nos lo da en píxeles para que tengamos una idea de píxel de ancho. Ese número indica el número de letras que caben en esa celda, aproximado. Ya pueden entrar mayúsculas, minúsculas, pero es el número de letras que caben. Y en el caso de la fila, pues tenemos un dato que es el alto de fila en pica, que es el número el alto de el valor que tiene la fuente de letras, ¿no? Pues siempre, en este caso tiene 24,50, pues sería el doble de lo que es el alto de letra ahora mismo, el doble del número que tiene introducido dentro. Bueno, pues vamos, simplemente para que tengamos la referencia. También nos lo dan píxel. Bueno, porque podemos cambiar esto tanto en una individualmente. También tenemos una opción que es seleccionar varias a la vez. Podemos seleccionar una columna picando y arrastrando. Si picamos y arrastramos, seleccionamos todas las columnas hasta el final. Hasta el final, aquí está el millón y pico de celdas que tiene hacia abajo, de filas hacia abajo. Se selecciona completamente. O sea que todo este efecto haría sobre todas, ¿no? Se pone en color verde. Entonces yo si hago aquí así, modifico todas estas columnas seleccionadas. Incluso si cojo y selecciono todas las columnas y las filas y muevo esto, pues se me cambia el ancho de todas las columnas. También puedo darle botón derecho y ancho de columna y ponerle aquí el predeterminado, que es el 74, 10,74. Y bueno, podemos ver el ancho de columna predeterminado. Si le damos aquí a este botón, aquí también el ancho de columna predeterminado lo tenemos en 10,78. Este dato lo podemos usar para pues seleccionar alguna. Le damos a ajustar ancho de columna y le ponemos el dato del predeterminado y se me ajusta. Otra opción interesante es texto mayor del ancho de celda. Si tengo varios textos que ocupan más del ancho de la columna, podemos hacer un doble clic y fijaros, se me adapta al ancho mayor. Si yo pusiera ahora mismo aquí otro texto mayor, tendría que hacer de nuevo doble clic para que se me ajustara a ese ancho mayor. Que borro texto y lo quiero ajustar de nuevo, doble clic. Que tengo varias columnas con varios datos que son más anchos de la celda, ¿veis? Están pisando, pues selecciono varias y hago doble clic en cualquiera de ellas y todas se me ajustan, cada una al ancho del texto que tuviera. Esto podemos hacerlo igual también en la fila. Si hago doble clic se me ajusta al contenido, como en este caso es en alto, pues se me ha puesto más estrechita. Si selecciono todas y doy doble clic, pues igual. Puedo seleccionar para anchos columnas y filas que no sean consecutivas. Hago aquí y arrastro, vale, está muy bien, pero si yo quiero esta y esta, ¿cómo lo hago? Pues pico en una, selecciono totalmente esa columna y con la tecla control pulsada pico en la otra. Puedo hacer más de una, varias. Esta. Puedo seleccionar incluso filas a la vez
Y sobre esto pues aplico formatos o doble clic. Fijaros, se me ha adaptado al contenido que tuviera esa fila. Puedo darle a control a deshacer, deshacer, si me he equivocado. Pero sepamos que podemos seleccionar. Igualmente el alto de fila es lo mismo, pero en este caso lo podríamos hacer doble clic o aumentar, o que estuvieran, que no fueran consecutivas, y algunas más anchas y más estrechas, bueno, o todas a la vez y las ajustamos al ancho del contenido. Fijaros, bueno. O bien en las columnas le doy ancho de columna y le pongo 10,78, que es el estándar. Listo. Bueno, todo esto es cuestión de practicarlo, Esto hay que practicarlo para que el tema de seleccionar la columna. También puedo seleccionar un rango de celdas, fijaros, y o borrarlo o copiarlo o aplicarle cierto formato, picando y arrastrando, Lo mismo que selecciono una fila, a una columna, perdón, y una fila, pues puedo seleccionar un rango de celdas y esto pues lo podemos cambiar o borrar o aplicar en cualquier formato. Pues solo decir que en formato tenemos tanto para el alto de fila como para el ancho de columna, como autoajustar a la columna, autoajustar a la fila, y otras opciones, como cambiar el nombre de la hoja que vemos aquí, que está en la hoja. En fin, esta es cuestión de, en formato tenemos todo esto, proteger hoja y bloquear celdas. Bueno, estos conceptos son un poquito más avanzados, no lo vamos a ver todavía, pero ocultar fila, ocultar columna. Bueno, esto de momento no lo vamos a ver, pero vamos que aquí en formato tenemos estas opciones, Nosotros hemos fijado solo en el tema del ancho. También podemos, si estoy en esta fila, por ejemplo, no hace falta que seleccione la fila completo, y lo de guía formato y le doy a alto de fila, le puedo poner en vez de 15, pues pongo 20, y claro, me actuaría sobre toda la fila, todas las celdas de esta fila, aunque estuviera en una cualquiera. Y ya por último, aunque esto me gustaría verlo también en el tema siguiente, que vamos a ver copiar y pegar y todas esas opciones, vamos a ver cómo puedo seleccionar una columna o una fila y moverla a otro sitio. Fijaros, voy a coger y voy a seleccionar esta columna y me voy al lateral de esta columna y pico y arrastro. Voy a ponerla aquí y fijaros, se me ha movido entera, y la fórmula, bueno, en este caso no es una fórmula, un momentito, voy a coger esta que tiene fórmula, voy a moverla aquí, y fijaros que la fórmula se me ha quedado exactamente igual. O sea, me está aludiendo a estas celdas, a la A2, B2, a A3, B3. La he movido simplemente y me la he llevado. Pero también puedo hacerlo sin seleccionar la columna, solo esto, un rango, y moverlo a otro sitio. Pero en este caso, como estamos hablando de las columnas, lo que quería ver. Pero además no puedo hacer eso incluso. Yo quiero, por ejemplo, moverla, pero que esta se ponga aquí y se transponga. O sea, que no... es como cambiarla de sitio, moverla, y que no a otro sitio, y que esto es que se quede en blanco, ¿no? Sino que esta desaparezca y se mueva hacia aquí. Pues para ello hago lo mismo, pero pulso la tecla Shift. La pulsamos y teniéndola pulsada, muevo hacia aquí. Fijaros la forma que ha cogido el señalizador de ahora. Y fijaros lo que va a pasar. Se me ha puesto la que era B, se me ha puesto ahora en C, pero siempre se renombra, y siempre va a estar aquí A, B, C, D, F, G, H, I. Y nunca va a ser A, C, B, no, eso nunca va a pasar, He movido, voy a moverlo otra vez, pero lo que ha hecho es que se transpone y se reordena. Y la fila es exactamente igual. Si cojo esta fila y me pongo en un lateral y pulso la mayúscula y la muevo, aquí por ejemplo, pues se mueve todo el contenido de la fila. Y fijaros, la fórmula sigue siendo la misma. En la que estaba en 1, 2, 3, en la que había aquí, el 3, pues se ha movido aquí. Y
todo se ha movido, pero la ordenación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a moverla a su sitio de nuevo, pulsando la mayúscula y la pongo aquí. Y de nuevo es como... Fijaros qué fácil, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente lección, copiar y pegar, muchas más opciones, pero en este caso, como estamos hablando de seleccionar columnas y seleccionar filas, pues me gustaría, por eso me gusta que hayamos visto también esto de mover una columna completamente de un sitio a otro. Así que con esto ya finalizamos esta lección y hasta la próxima.